Vamos a arrancar. A ver. Bueno, ¿están viendo el power ahí? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar inicio a nuestro último encuentro. En esta primera parte, la idea es que, bueno, les comente un poco los 4 textos que elegí para esta clase. Dejé afuera el texto de Akuto, no por una cuestión de que el texto no me parece que esté bien, sino todo lo contrario. Me parece que es un caso muy particular que realmente merecería una discusión aparte. Así que por eso vamos a trabajar con estos 4 textos que más o menos vienen en la misma línea. Bien, entonces estamos en la última unidad, que es una propuestas para una arqueología crítica, y la idea de esto que vamos a ver hoy es jugar un poco con esta idea o esta posibilidad de si se puede o no interpretar otras lógicas o epistemes. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta presentación? Bueno, primero vamos, digamos, la idea del objetivo, entonces, como les decía antes, es evaluar críticamente si es posible o no incorporar otras lógicas o epistemes en nuestras narrativas arqueológicas. Pero para ello vamos a pasar por 2 puntos previos. Primero vamos a ver qué entendemos por la idea de lógica y cómo esa idea de lógica tiene implicancias muy concretas para la tradición científica moderna. Eh, digamos, siempre, y esto es algo que vamos también a retomar en los ejemplos que vamos a ver, siempre, digamos, los textos que pretenden incorporar otras lógicas, otros epistemes, siempre de alguna manera también van a proponer una deconstrucción crítica del lugar de enunciación científico. Entonces, bueno, digamos, me parece que es un buen punto de partida porque es una manera también de, digamos, de poner a la vista cuáles son los presupuestos que arrastramos, que muchas veces los arrastramos y ni nos damos cuenta. Y bueno, después de esta discusión sobre la lógica, vamos a ver entonces los ejemplos provenientes de la arqueología del paisaje. ¿Sí? Son 4 trabajos, uno de Quesada, uno de Pasarelli Lema, otro de Juan Criales, que es un arqueólogo, un colega boliviano, y un trabajo de Pei. ¿Sí? Sobre esos 4 trabajos vamos a ver entonces cuáles son las formas en las cuales los autores intentan incorporar esas otras lógicas, y vamos a finalizar entonces con una breve discusión a partir de los ejemplos sobre, bueno, cuáles son las posibilidades reales de incorporar estas otras epistemes. Hay ciertos elementos que me parece importante que empecemos ya a afilar un poco la mirada, porque bueno, cuando hablemos de otras lógicas, otras epistemes, va a haber ciertos temas que van a estar saliendo más importantes, que fundamentalmente tienen que ver con las ideas de tiempo y espacio, sobre todo en lo que es nuestra idea de tiempo y espacio. Vamos a ver que la arqueología del paisaje es un terreno fértil para jugar justamente con otras ideas de tiempo y espacio. Obviamente las divisiones de sujeto y objeto, naturaleza, cultura, y bueno, todos estos dualismos que muchas veces ya vimos, digamos, a través de los autores que configuran nuestro pensamiento moderno, ¿sí? Entonces, bueno, también en alguna medida estas arqueologías más críticas también sirven como una excusa para, digamos, preguntarnos a nosotros mismos, entonces, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros propios supuestos de trabajo. Bien, entonces, yo voy a tomar esta idea de lógica en su sentido más clásico y filosófico, ¿sí? Porque, bueno, si hablamos de lógicas o epistemes, fíjense que ya el solo hecho de pluralizarlo, ¿sí? Hablar de lógicas o epistemes o diferentes lógicas, ya implica una toma de postura. De lo que es la filosofía, digamos, no existen lógicas, existe una lógica, ¿sí? Una lógica que digamos, es una de las disciplinas dentro de la filosofía y que tiene que ver fundamentalmente con la forma de los razonamientos, ¿sí? Ya vamos a ver un poco de qué se trata esto de la forma de los razonamientos, ¿sí? Si bien esta preocupación por la forma de razonamiento la podemos rastrear
digamos, de la filosofía presocrática, incluso en el poema de Parménides tenemos toda una argumentación formal con respecto a lo que es el ser. Digamos, va a ser Aristóteles el que le va a dar su forma con la cual va a llegar a nosotros en una serie de tratados que se conocen con el nombre del Organon, ¿sí? Este nombre de Organon se los pusieron justamente en la Edad Media porque, bueno, se entendía que estos desarrollos de la lógica eran como un órgano que uno aplicaba para desarrollar problemas particulares. Sería como una cuestión metodológica dentro de lo que sería la idea filosófica de Aristóteles, ¿sí? Por eso tiene que ver con las formas y no tanto con el contenido. O sea, con un buen manejo de la lógica, yo puedo llegar a hablar de cualquier tipo de contenido, siempre y cuando respete los principios que vamos a ver a continuación, ¿sí? Sin embargo, no es Aristóteles el primero que digamos, a objetivar de alguna manera esta idea de que hay una forma correcta para llevar adelante el razonamiento, sino que, bueno, ya Platón, sobre todo en un diálogo que se llama Parménides, él va a hacer mucho hincapié en su metodología, que es la dialéctica, ¿sí? La dialéctica puede ser entendida como una parte o no de la lógica, pero, digamos, tiene mucho que ver, porque la dialéctica para Platón es justamente esta posibilidad de a través de los diálogos, o sea, de los dos logos, dos formas de entender algo, dos tipos de discursos, dos definiciones, llegar, digamos, a una verdad que mientras se refutan mutuamente, ¿sí? Entonces, esta dialéctica platónica, que posteriormente se va a convertir en la lógica aristotélica, tiene que ver con una cuestión de método para el filósofo, ¿sí? No nos olvidemos también que en la Grecia del siglo V, en la Grecia de Sócrates, de Platón, e incluso de Aristóteles, digamos, la filosofía no era la ciencia más importante y en realidad estamos en un momento en el cual ese campo del conocimiento se empieza a estructurar y bueno, había otras personas que seguramente lo habrán escuchado nombrar en algún lado, que eran los sofistas, que los sofistas en realidad eran gente que se dedicaba básicamente a formar a personas para que argumenten. O sea, entonces, fíjense qué interesante esta idea, porque sofista lo que hacía era darle herramientas a la gente para que argumente, pero no importaba si el contenido de lo que se decía era verdadero o no. Lo importante era ganar estas batallas orales que se daban sobre todo en el ágora y en los órganos de participación política, mientras que el filósofo entonces lo que va a hacer es pararse en contra de esta figura del sofista para decir que a través del método filosófico se puede acceder a la verdad. Entonces, lo que me va a dar a mí la lógica en tanto forma es una manera de acceder a la verdad, mientras que para los sofistas, en realidad la forma del discurso no tiene que ver con la verdad, sino tiene que ver con convencer a la audiencia, ¿sí? Vamos a ver un montón de ejemplos de esto. Hay, bueno, uno se llama Protágoras, otro que se llama Gorgias. Gorgias escribió un tratado que se llama algo así como El elogio de Helena, donde él a través de una serie de argumentos termina diciendo que en realidad Helena de Troya era inocente de la guerra, que ella fue una víctima. Entonces, bueno, digamos, hasta un punto que era como una verdad mítica fuerte en la Grecia antigua, estos tipos lo podían discutir a través de una serie de argumentos. Y otra cosa importante para tener en cuenta en este momento en el cual surge la lógica como una herramienta de la filosofía, es que, y esto un poco lo vimos las veces pasadas, esta idea de que, bueno, la ontología en tanto discurso sobre lo que es, siempre tiene que estar en relación con la epistemología. O sea, para que yo conozca algo, primero tengo que determinar que eso existe, ¿sí? Y en el caso de los griegos, vamos a retomar esto también porque no es un dato menor, digamos, los griegos pensaban que la realidad, el pensamiento y el discurso eran campos equivalentes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa, yo veo una realidad, yo la pienso y cuando la digo no hay ningún filtro entre estos tres ámbitos, ¿sí? Piensen que más adelante, en el siglo XIX, con Freud, con Nietzsche y con Marx, se inaugura lo que se llama la dialéctica de la sospecha, ¿no? Como diría Ricoeur, donde, bueno, un poco estas relaciones entre estos tres elementos se cortan, pero eso es un fenómeno relativamente moderno en la historia del pensamiento. Entonces, para los griegos no había diferencia entre la realidad, el pensamiento y el discurso. Lo que yo veo en la realidad lo puedo pensar y lo puedo decir, y ese valor de verdad en los tres ámbitos va a ser el mismo. Por eso vamos a ver que la idea de verdad es una idea de verdad por adecuación, ¿sí? Si yo digo, hoy llueve, ¿sí? Me asomo al balcón y no llueve,
ese enunciado es falso. ¿Por qué? Porque la realidad y el discurso no coinciden. ¿Se entiende esta idea? Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito sobre esto. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de lógica? Ya yendo un poco más a la definición aristotélica, ¿sí? Bueno, básicamente la lógica tiene que ver con las características formales de los razonamientos que garantizan que la verdad de las premisas se van a trasladar a las conclusiones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo premisas verdaderas, la conclusión va a ser necesariamente verdadera, ¿sí? Y enfaticé este necesariamente porque necesariamente en filosofía implica que hay una obligatoriedad de que esto ocurra, o sea, no hay manera de que esto sea de otra forma. Entonces, formalmente, lo que me va a garantizar la lógica es justamente eso. Si yo tengo premisas verdaderas, la conclusión va a ser necesariamente verdadera, ¿sí? Hay diferentes tipos de razonamiento. Yo les puse acá un ejemplo muy simple de un cuantificador universal, donde las dos premisas serían todos los hombres son mortales, sabemos que es verdadero, Sócrates es hombre, sabemos que es verdadero, conclusión, Sócrates es mortal, ¿sí? Lo cual también es verdadero. ¿Por qué? Porque, bueno, nos están hablando de una propiedad de una clase de individuos, nos está nombrando un individuo particular de esa clase, entonces, por necesidad, si ese individuo es parte de esa clase, va a compartir también ese predicado que tiene que ver con la mortalidad. ¿Sí? Hay un montón Profe, de... Sí, ¿eso es lo que se conoce como las tablas de la verdad o me estoy confundiendo? En realidad las tablas de verdad son algo parecido a esto, Ah, exactamente, pero las tablas de verdad sirven para, digamos, cuando uno está trabajando con razonamientos que implican conectores lógicos. Acá estamos un poco más allá de esto. O sea, el conector lógico son, por ejemplo, el y, el o, el por lo tanto, ¿sí? La ah, conjunción, la disyunción, la causalidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo eh, llueve, por lo tanto me mojo, ¿sí? Si llueve es verdadero, digamos, entonces, digamos, si el antecedente es verdadero, el consecuente es verdadero, entonces el razonamiento es verdadero. Eso serían como las tablas de verdad. Entonces uno pone verdadero, 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 falso, verdadero. Pero digamos, es lo mismo, pero por ahí a una escala un poco más chica. está bien, Vamos, gracias. acá ya estamos trabajando con razonamientos, que los razonamientos incluyen o incluirían ese tipo de, digamos, de oraciones lógicas que unen diferentes elementos, ¿sí? Como un nivel más grande. Pero bueno, básicamente la idea es la misma, porque digamos, la lógica aristotélica se convierte en el siglo XX, sobre todo a partir de las escuelas neopositivistas y el Círculo de Viena, además, en, bueno, lo que se llama el positivismo lógico, que el positivismo lógico justamente lo que va a hacer es darle mucha importancia a la forma de los razonamientos, ¿sí? Piensen que incluso, me parece que alguien está queriendo entrar, perdón, vuelvo, sí. Ahí volvemos, ¿eh? Ténganme paciencia. Yo tenía, José, un comentario para hacerte, pero no sé si interrumpirte o no. Sí, sí, interrúmpame, interrúmpame. No, que vos, digamos, como se hace esta genealogía, digamos, respecto al mundo griego y el tema de los sofistas, a mí hay un ejemplo que me gusta mucho, que es totalmente sacado de otro contexto, pero que también viene del universo occidental, Sí, que es de la Biblia, que bien, es el momento en el cual a Jesús lo juzgan. Y entonces Jesús dice, bueno, lo llevan frente a Pilato, que era el gobernante, digamos, de la zona, y dice, bueno, Jesús dice en un momento, dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato le responde, ¿qué es la verdad? Y al final Pilato no lo quería matar a Jesús, porque Pilato no tenía un concepto, digamos, fuerte de verdad, claro. digamos. Para un romano cultivado, por ahí la verdad era algo, eh, bueno, sobre lo cual no hacía falta matar a alguien, digamos, al respecto. Sin embargo, el pueblo le pide Claro. que lo maten, digamos. Este, Claro, vos pensás que ya en la época romana, o sea, ya es como que dimos una vuelta de tuerca, porque todo este esquema de la lógica aristotélica en realidad se sostiene hasta que se muere Aristóteles y un poquito antes también.
porque digamos, recuerden que Aristóteles es contemporáneo de Alejandro Magno, de hecho fue su tutor y bueno, y todo un montón de fantasías con respecto a las relaciones entre Alejandro y Aristóteles, la realidad es que históricamente no se nada en concreto, pero digamos, el ascenso y caída de Alejandro fue un golpe muy fuerte para el mundo griego, porque los griegos se creían que eran el centro del mundo y que, digamos, el resto eran todos bárbaros y ellos eran los únicos civilizados. Entonces, al entrar en contacto con civilizaciones como Persia o como la India, digamos, imperios mil veces más complejos que ellos, les hizo realmente mucho ruido, ontológicamente hablando. Entonces, la filosofía helenística, que es la que viene después de todo esto, tiene un poco de esta fragmentación de la verdad. Y de hecho una de las escuelas que surge en el helenismo son los estoicos, que van a ser los que justamente pues, van a retomar en gran medida digamos, la élite romana. O sea, ellos van a tomar como estos filósofos estoicos griegos como el ejemplo y digamos, no los términos que entendemos ahora, la idea de relativismo, pero la filosofía estoica es una filosofía mucho más relativista en función de la verdad. No, o sea, piensen que tanto Platón como Aristóteles van a tener, Platón, bueno, ni hablar, la idea de verdad de Platón es como una verdad muy absoluta porque la verdad está en un mundo trascendente que es el mundo de las ideas. Para Aristóteles vamos a ver que no, que en realidad, esta es otra cosa interesante yo no me quería acordar mucho con esto, pero bueno, es culpa de ustedes. Esperen que tengo más gente queriendo entrar. Digamos, si bien Aristóteles hay teorías sobre que la teoría de la verdad aristotélica en realidad es una teoría de la enunciación. O sea, en realidad cuando Aristóteles escribe la metafísica, y bueno, hay muchos tratados del orden como las categorías sobre la interpretación, que en realidad están tratando la verdad como una instancia del lenguaje, pero justamente esto porque los griegos no tenían una separación entre la realidad y el lenguaje. Entonces, visto de los ojos de hoy en día, la teoría de verdad aristotélica, que es una verdad de ecuación, que ahora vamos a ver un poco cómo funciona eso, en realidad es una teoría sobre el lenguaje, no sobre la realidad. Lo que pasa es que para los griegos el lenguaje era la realidad. Pero bueno, sí, es interesante el comentario por eso, porque digamos, justamente, esto está súper simplificado, obviamente, ¿no? Si hiciéramos una historia de la verdad, me pego un tiro porque no sé, no llegó nunca. Pero bueno, sí, la verdad va variando. Recuerden que después de los estoicos viene el cristianismo. Bueno, el cristianismo va a retomar nuevamente esta idea de verdad fuerte, que es una idea de verdad más platónica, con sus matices también aristotélicos. Piensan que, bueno, que en realidad toda esta cuestión de la realidad va a estar marcado por el texto sagrado, por la Biblia, entonces en realidad, sobre todo en la Edad Media más tardía, cuando sale la escolástica como una de las escuelas más fuertes de filosofía medieval, o sea, en realidad van a ser todos juegos lógicos justamente a partir de las premisas que están en la Biblia. Entonces era cómo yo derivar argumentos a partir de la Biblia sin entrar en contradicción con la palabra revelada. Entonces fíjense que esta idea de lógica es muy fuerte en la filosofía. Y bueno, y nuevamente haces un resurgimiento importante en lo que es el siglo XX con el positivismo lógico del Círculo de Viena y toda esa gente. Sí, esperen que vuelvo a ver. Claro, pero es llamado independiente, digamos, de oportunidad o de potencial. No tenés grado ni oportunidad ni cliente, sino que solamente es un llamado. Bueno, ahí está viendo el power de vuelta. No. Y todavía no. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, hemos visto que, digamos, la lógica entonces tiene que ver con estas cuestiones formales de cómo los razonamientos son verdaderos a partir de su forma, ¿sí? En lo que es la lógica aristotélica, digamos, acá les puse la creación o de primer orden, porque bueno, durante el siglo XX se harían lógicas de segundo, de tercer, de cuarto orden, donde obviamente este panorama quedó súper complejizado. Pero si nos ponemos a pensar 2 segundos sobre estos dos principios de la lógica aristotélica, que son los más importantes, nos vamos a dar cuenta que, digamos, nuestro pensamiento científico justamente, digamos, hereda estos dos principios fuertes de la lógica clásica aristotélica, ¿sí? El primero es el famoso principio de no contradicción, que dice que un ente no puede recibir predicados opuestos al mismo tiempo, ¿sí? Yo no puedo decir Sócrates está parado y Sócrates está sentado. ¿Por qué? Porque es una contradicción, ¿sí? Entonces, el ente en este caso sería Sócrates, no puede recibir dos predicados opuestos. Está sentado y está parado al mismo tiempo. Entonces, Sócrates puede estar sentado primero y parado después, pero al mismo tiempo no puede estar haciendo las dos cosas.
Y después otro principio que en realidad se deriva del principio de no contradicción es el que se llama el principio del tercero excluido, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que entre las dos proposiciones que son opuestas, una de ellas necesariamente va a ser verdadera, no hay una tercera forma en la cual esto se puede resolver. Entonces, si yo les digo Sócrates está parado y Sócrates está sentado, esa conjunción es una contradicción. Pero, ¿qué significa? Significa que Sócrates va a estar o sentado o parado, no va a estar tirado en el piso acostado. ¿Se entiende? Según esta lógica aristotélica del tercero excluido. Entonces, entre dos proposiciones que van a ser opuestas, o sea, en realidad una afirmación y su negación, ¿sí? Sócrates, para hacerlo más simple, Sócrates está parado y Sócrates no está parado, ¿sí? Siempre la verdad va a ser una de esas dos, o la proposición o su negación. No va a haber un tercer elemento que defina esa situación. Y como les decía también, eso depende fundamentalmente de esta idea griega de la verdad como adecuación, ¿sí? Que es algo que también nosotros heredamos, digamos, esto se ha matizado bastante, pero siempre tuvimos esta idea fuerte de que en realidad la verdad tiene que ver con una relación entre el lenguaje y la realidad, o sea, una proposición o una oración es verdadera cuando refleja un estado de cosas en la realidad, ¿sí? Para los griegos, como les decía hace un rato, no era algo problemático porque el discurso, el pensamiento y la realidad para ellos era lo mismo. O sea, yo podía aprender a partir del discurso, convertido en aprender en el discurso el pensamiento y la realidad. Entonces está la realidad, yo pienso esa realidad y cuando hablo de esa realidad no hay ningún filtro. O sea, yo puedo decir la realidad tal cual es, tanto en mi discurso como en mi pensamiento. Piensen que esto tiene que ver con esto que decía de la dialéctica, la hermenéutica y la sospecha, donde, bueno, digamos, entre el discurso y el pensamiento vamos a tener el inconsciente de Freud, entre el pensamiento y la realidad vamos a tener la ideología marxista, por ejemplo, y bueno, después también a Nietzsche por ahí haciendo pelota todas estas relaciones tan lindas entre estos tres elementos, ¿sí? Pero como les decía, es algo relativamente moderno. Bien. Vamos a hacer una rápida pasada por digamos, por la ontología aristotélica, porque también nos va a servir para pensar un poco esta idea de lógica, ¿sí? Entonces, como les decía, una de las lecturas que se hace de la metafísica aristotélica, o sea, justamente de su teoría del ser, es que es una teoría lingüística, ¿sí? En realidad, lo que está diciendo Aristóteles son las diferentes maneras en las cuales se puede hablar del ser, ¿sí? Y las maneras de hablar del ser los vamos a decir en términos de predicados posibles, que se pueden decir de un ente, ¿sí? Voy a usar una anacronía que acá la tenemos, que es la idea de sujeto y predicado, porque son conceptos que tenemos un poco más frescos nosotros y nos van a servir para entender un poco más esta idea, ¿sí? Entonces, Aristóteles en la metafísica va a hacer todo un planteamiento de qué es la sustancia, ¿sí? La usía en griego. La sustancia sería como la unidad mínima del ser, ¿sí? En el caso de Platón, por ejemplo, las sustancias eran las ideas, ¿sí? Pero las ideas estaban ubicadas en el mundo de las ideas, que era un mundo trascendente, que, digamos, era una negación del mundo en el cual nosotros vivimos. Por lo tanto, hubo un gran problema en la filosofía platónica, reconocido por Platón mismo, bueno, entonces, si la verdad está en otro lugar, ¿qué pasa con las cosas acá en el mundo nuestro? O sea, ¿cómo son verdaderas? Que es el problema de la participación. ¿De qué manera las cosas de nuestro mundo sensible participaban de la verdad en el mundo inteligible? ¿Sí? Platón nunca lo dice claramente, y es un gran bache en la filosofía platónica que Aristóteles, obviamente, como buen discípulo crítico, es lo primero que va a atacar de la filosofía platónica. Entonces, no sé cuánto habrán leído ustedes de Platón, pero bueno, se acuerdan en uno de los diálogos más clásicos, que es el banquete, lo que se va a estar discutiendo es la idea de la belleza, ¿sí? Entonces, hay toda una serie de discursos que dan todos los invitados al banquete sobre qué consideran ellos que es lo bello y qué es el deseo, ¿sí? Entonces, fíjense que si en realidad la idea es la belleza, en el caso platónico, si yo digo esta flor es bella, fíjense que la verdad está en el predicado y no en el sujeto, desde un punto de vista lingüístico. ¿Se entiende? Entonces, en realidad, que algo es bello es un predicado. Yo estoy diciendo que lo más importante no es, no es la flor, sino es la belleza, que es el predicado. Lo que va a decir
Aristóteles es que en realidad Platón se equivocó porque, digamos, las cosas las podemos dividir en dos tipos de elementos lingüísticos. Por un lado la sustancia y por un lado el accidente. Entonces, la sustancia va a ser la usía, va a ser lo más importante, que en nuestro caso de la flor es bella, va a ser la flor. ¿Por qué? Porque la flor puede ser separada, mientras que es bello, que digamos es un predicado, es un accidente, porque la flor puede ser fea, no necesariamente tiene que ser bella. Entonces lo que decía Aristóteles es que por un lado está la sustancia, que es lo que nosotros entendemos como sujeto, y por otro lado hay predicados, ¿sí? Ahora bien, si yo digo es bella solamente sin decir un sujeto, en realidad ese es bella queda colgado en el aire. Entonces, estos predicados siempre dependen de un sujeto a los cuales tienen que inherir, a los cuales tienen que modificar. Entonces, por eso los predicados son accidentes y no sustancias, ¿sí? Porque yo tengo Sócrates, ¿sí? Sócrates es un ente, es una usía, es una sustancia. Sócrates puede estar parado, puede estar sentado, puede estar en el ágora, puede estar en el gimnasio, puede estar caminando. Pero lo que se mantiene fijo a lo largo de todos esos predicados es la sustancia Sócrates. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? Yo lo estoy diciendo en estos términos que son totalmente anacrónicos porque me parece la mejor manera de entenderlo. Entonces, fíjense, la lógica de la teoría del ser de Aristóteles es una lógica de sujeto y predicado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a cambiar, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco cómo la idea del cambio tiene que ver con el tiempo, van a ser los predicados, no los sujetos, ¿sí? Y esto es importante porque de esta manera, fíjense que por un lado Aristóteles nos propone una teoría que en un punto es esencialista, porque un ente va a ser siempre igual a sí mismo, pero por otro lado permite una idea y dar cuenta del cambio, que es otra de los grandes problemas que tiene la teoría platónica, ¿sí? Entonces, recuerden la definición aristotélica del hombre, ¿sí? Animal racional. Entonces, si yo digo Sócrates es bebé, Sócrates es joven, Sócrates es adulto, Sócrates es viejo, ¿sí? Estoy dando cuenta de todo un proceso de cambio a través de los predicados, porque el sujeto que es Sócrates sigue siendo el mismo ente. Lo que va a ir modificando ese ente van a ser los predicados que yo le voy a estar dando en el habla, en la predicación. Entonces, eso nos da también, o produce, mejor dicho, una visión muy esencialista de la sustancia, ¿sí? Que esto es otra de las grandes herencias que tenemos del pensamiento griego, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las cosas van a tener una esencia propia y que en realidad el cambio va a ser, como les decía hace un rato, a partir de estas propiedades accidentales que son los predicados, ¿sí? Entonces, un hombre, aunque sea un bebé, un joven, un adulto una persona mayor, siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser un hombre, un animal racional. Que sea viejo, joven, adulto, adulto mayor, en realidad va a ser algo accidental, que es un predicado que se le va a sumar a esa esencia para dar cuenta entonces del paso del tiempo, en este caso particular. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, vamos a darle un pasito más a esto entonces. Bien, y fíjense que, digamos, Aristóteles es uno de los filósofos más productivos, ¿sí? De la historia de la filosofía. En realidad, bueno, los que lo juntaron lo que él escribió, pero bueno, Aristóteles, digamos, tiene una serie de escritos sobre un montón de temas diferentes y toda una gama de sus escritos que tienen que ver con lo que se entiende con la física. O sea, de hecho, la física es una de sus obras y en la física, lo cual es interesante, eh, es donde Aristóteles va a hablar del tiempo. O sea, el tiempo no lo va a tomar como una categoría metafísica, sino que la hablar en la física. Es algo del mundo, algo de la fisis, de la naturaleza, entre muchas comillas, como la entendían los griegos, ¿sí? Y recuerden que uno de los puntos que vamos a estar viendo a partir de los ejemplos tiene que ver justamente con cómo se construyen ideas de tiempo y espacio diferentes a la moderna y a la occidental. Entonces, cuando nosotros pensamos en el tiempo y en el espacio, en realidad tenemos una idea muy aristotélica de lo que es el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque en realidad el tiempo lo vamos a entender a partir de una metáfora espacial, ¿sí? Como si el tiempo también fuera un lugar, ¿sí? Como si el tiempo fuera un lugar que es lineal, ¿sí? Y donde, digamos, hay diferentes
compartimientos que son el pasado, el futuro y el presente, y el cambio. Fíjense qué interesante, porque el cambio como movimiento es una metáfora que Aristóteles usa tanto para hablar del movimiento físico como del tiempo. ¿Sí? Entonces el cambio tiene que ver con ese movimiento a través de estos diferentes lugares del tiempo, o sea, del pasado, del presente y del futuro. Por eso, fíjense cómo esto va de la mano con esta idea de cambio que decíamos hace un rato. Entonces, digamos, si tenemos un ente, una esencia que no cambia, que va a ser la misma a través de una línea temporal, lo que va a ir cambiando a medida que va avanzando estos casilleros de lugar diferentes son los predicados que se le asocian a ese ente. ¿Sí? Entonces, esto nos da la visión física del espacio, que en realidad, bueno, fue la visión imperante en la ciencia física hasta Einstein, y bueno, ahora ya no sé por dónde andan con la teoría de las cuerdas y todas esas cosas raras, pero todo lo que es la física newtoniana, entonces tiene que ver con esta idea del espacio como algo lineal y irreversible, y el tiempo también, o sea, tiempo y espacio siempre se piensan de manera paralela, ¿sí? Entonces, en este sentido, dentro de lo que es esta visión esencialista aristotélica, el tiempo y el espacio van a ser las dos variables fundamentales del cambio. O sea, cómo va a cambiar un ente a través del tiempo, a través del espacio. Va a estar en el ágora o va a estar en el gimnasio. ¿Sí? Va a ser joven, va a ser adulto o va a ser mayor. Pero siempre va a terminar siendo lo mismo. Y también recuerden esto que decíamos más arriba del principio de no contradicción. ¿Sí? Entonces, si yo digo Sócrates es joven, no puedo decir que Sócrates es viejo al mismo tiempo, porque estaría en una contradicción. Entonces, o es viejo o es joven, ¿sí? Siempre la opción va a ser una sola. Bien. Muy sintético, muy por arriba, pero bueno, el objetivo era que pensemos un poco desde dónde se construye esta idea que tenemos nosotros de lógica, ¿sí? Entonces, la lógica en el sentido fuerte para nosotros tiene que ver con eso. Pero cuando la empezamos a pensar en contextos culturales diferentes al nuestro, podemos pensar que esta idea de lógica, en realidad, podría reducirse a una serie de principios, ¿sí? Que nos van a indicar cuáles son las relaciones posibles entre los diferentes seres que conforman el universo, ¿sí? Pensando un poco esta idea de lógica en función con esta idea de ontología que estuvimos charlando en el encuentro anterior, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en la idea de lógica como una categoría formal, vacía de contenido, en la cual se van a establecer cuáles son las relaciones posibles entre los seres del universo, fíjense que esta lógica aristotélica que estuvimos discutiendo recién es una entre otras posibles. ¿Sí? Entonces, como le dije al principio, cuando ya empezamos a hablar de lógicas en vez de lógica, ya estamos abriendo la puerta para empezar a entender estas maneras distintas justamente de interpretar las relaciones entre los seres del universo. Así que bueno, acá un poco para graficar esta idea, estamos viendo una pacheta ahí en Cusicusi, en Jujuy, donde trabajamos nosotros, donde bueno, la pacheta es un marcador importante, donde la gente siempre que pasa para a chayar, a darle de comer, a darle de beber, a dejarle un cigarrillo, porque bueno, los lugares donde están las zapachetas son lugares peligrosos del paisaje y si uno no cumple con el ritual adecuado, se puede enfermar, hasta se puede llegar a morir, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que si entendemos esta función de la pacheta en términos de nuestra lógica aristotélica, no entendemos nada, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos a ver de qué manera, con qué herramientas podemos llegar a abordar entonces estas otras lógicas, otras epistemes diferentes de la nuestra, a partir de los ejemplos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quieren hacer un comentario, alguna pregunta? Al único que veo es a Mariano que está haciendo que sí, así que Mariano sos el portavoz, porque como estoy con la pantalla completa en el coso, te veo a vos nada más. No veo el chat, no veo nada, así que si hay alguna pregunta o algo, avísenme porque no estoy viendo nada de eso. Bien, entonces, esto me di cuenta de una cosa y acá hago mea culpa, ¿sí? Es que en realidad yo tendría que haber arrancado el seminario con esto, porque me parece que no terminamos de cerrar cuál era cómo esperaba yo que ustedes presenten los trabajos, ¿sí? Entonces lo traté de reducir a la manera más simple posible, porque, digamos, la idea de presentar a los autores en función de los temas que teníamos en cada uno de los encuentros, tenía que ver con buscar específicamente eso en los autores, ¿sí? Ustedes van a ver que yo en realidad acá, perdón,
no voy a hablar casi de los ejemplos, ¿sí? Lo que me va a interesar, bueno, porque estamos en un tema que es un poco más amplio que el ejemplo. Pero bueno, es como ir buscando en los textos esas cosas puntuales que se vinculan o tienen relación directa con el tema que estamos viendo, ¿sí? Que en este caso sería la arqueología crítica, ¿sí? Entonces, pude reducir los 4 textos que estamos viendo a 4 cuadros donde hay 4 ejes para trabajarlos. O sea, cuál es el problema que plantea el autor o los autores, cuál es su propuesta, cuál es la discusión que proponen y cuáles son las conclusiones a las que van a llegar. Porque recuerden que también la idea es que cuando llegamos al momento de la presentación de la bibliografía, todos ya leímos los artículos. Entonces, no hace falta que repitamos todo el artículo completamente. O sea, no hace falta que yo les cuente el ejemplo particular de Quesada, porque yo doy por sentado que ustedes ya lo leyeron el texto, ¿sí? Entonces, bueno, el texto de Quesada es del año 2009, ¿sí? Los ordené por una cuestión cronológica y se llama Discursos cartográficos y territorios indígenas en Antofalla, ¿sí? Antofalla es parte de la puna catamarqueña, donde, bueno, Marcos trabajó bastante tiempo dentro del equipo dirigido por Alejandro Aber, otro arqueólogo que nosotros hemos visto. Bueno, ahora Marcos anda por otros rumbos, está ahí en la misma zona que Seba, ahí en lo que es el oriente de Catamarca, pero bueno, nos ha dejado unos trabajos muy lindos en su paso por la puna. Entonces, bueno, ¿qué se va o en qué se va a centrar este trabajo de Quesada? Bueno, esto se va a marcar dentro de un reclamo de la comunidad aborigen por el territorio. ¿Sí? Hay toda una historia bastante turbia con respecto a la tenencia de la tierra en esa parte de Catamarca. Eran grandes campos que eran de terratenientes, donde, bueno, las comunidades eran como una commodity más dentro de los recursos que tenía la gente. Así que, bueno, a partir del trabajo de los arqueólogos es que se empezó a generar una serie de conciencia. Digamos, esto está en línea también con otros equipos que trabajan en la puna catamarqueña, que tienen posturas políticas muy claras con respecto a la organización de las comunidades campesinas. Entonces, bueno, digamos, lo que se planteó Marcos y el equipo en el que trabajaba era, bueno, darle una mano a la comunidad aborigen en el reclamo de los territorios. Entonces va a decir, bueno, ¿cómo representamos nosotros los territorios? Y bueno, a partir de los mapas, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, una cartografía, un mapa, ¿sí? Hecho desde donde fuera, ¿responde realmente a las concepciones aborígenes del territorio? Bueno, y acá está un poco, digamos, la pregunta por la otra lógica, ¿sí? Entonces, lo que Marcos está preguntando en última instancia es decir, bueno, la lógica cartográfica, ¿sí? La lógica del mapa, ¿tiene que ver o no con la lógica de cómo las comunidades originarias entienden el territorio? ¿Sí? Y lo que va a hacer, que me parece muy interesante, es hacerte un recorrido por diferentes cartografías que se elaboraron de la puna desde la colonia hasta hace poco tiempo, y va a ver, bueno, que justamente en todas estas cartografías son cartografías hechas primero por comunidades que no son aborígenes, por diferentes, digamos, agentes del Estado, por gente que va a hacer recorridos en 4x4, obviamente por el servicio geológico referenciando las minas. Entonces va a decir que, bueno, que en realidad la cartografía no es una herramienta ingenua, sino que es una herramienta de dominación fuerte, o sea, y que cada uno que va a elaborar una cartografía determinado va a volcar sus intereses sobre ese territorio. Entonces, por eso va a decir esto de que en realidad la cartografía está reflejando intereses externos, porque no son los intereses que tienen las comunidades, ¿sí? Y bueno, obviamente, y esto es algo que vamos a ver también bastante común en estos trabajos que vamos a recorrer, esta idea de que, bueno, sobre todo la idea del paisaje y del espacio tiene que ver con esta visión dualista y cartesiana que va a separar al sujeto del objeto y a la naturaleza de la cultura, ¿sí? Entonces, el mapa es una objetivación, es un objeto en el cual se borra todo tipo de experiencia subjetiva. De hecho, digamos, todas las normas que hay de la elaboración de mapas implican que el mapa sea elaborado desde una perspectiva, desde una óptica, como desde ningún lado, ¿sí? Esta famosa perspectiva vuelo de pájaro que mencionaron en los encuentros pasados cuando elaboramos el texto de Acuto, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hace es esa perspectiva, o esa falta de perspectiva, mejor dicho, es, digamos, alienar completamente a ese espacio de
de las experiencias y deshumanizarlo en última instancia, ¿sí? Entonces también tiene esta idea fuerte de que en realidad el mapa lo que hace es reflejar una serie de recursos naturales donde lo que importa, digamos, es esta naturaleza separada del ámbito de la cultura y sobre todo en lo que es el ámbito de la puna, donde siempre las narrativas oficiales nos decían que la puna era algo vacío, donde no vivía gente, donde era un desierto, etcétera, 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 algo parecido a lo que pasó con la Pampa y la Patagonia a principios del siglo XVIII y XIX. Bien, ¿qué propone Marcos? Bueno, lo que él intentó hacer es realizar una cartografía participativa con la comunidad, ¿sí? ¿Qué es esto? Es decir, bueno, o sea, me voy a sentar con un mapa con la gente de la comunidad para que ellos, digamos, incorporen o armen un mapa de lo que ellos consideran importante para poder delimitar entonces el territorio de la comunidad, ¿sí? Y a partir de esta experiencia es que se va a preguntar por la posibilidad de una cartografía indígena. O sea, realmente, ¿es posible una serie de mapas que den cuenta de la experiencia indígena del territorio? Y también se da cuenta, y es otro de los puntos importantes que vamos a ver a lo largo de los demás trabajos, esta idea de que lo que siempre hay que hacer es deconstruir los lugares de enunciación, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es mostrar cuáles son los intereses que están detrás de cada uno de estos mapas, ¿sí? De los discursos cartográficos, como los denomina Marcos. Entonces, ¿qué va a decir en la discusión? Bueno, lamentablemente va a llegar a la conclusión de que la cartografía no da cuenta de las nociones de territorio de las comunidades, ¿sí? Porque las comunidades no tienen esta idea o esta visión objetivada y objetivante del territorio, sino que, digamos, los territorios de las comunidades de Antofalla son territorios que están marcados por las experiencias, las actividades, son lugares concretos, son lugares que eran el puesto de tal, son lugares donde se buscaba tal cosa. Entonces, digamos, la lógica de pensar un lugar como algo abstracto, algo vacío de contenido, algo totalmente formal, es algo que no va de la mano de la visión, digamos, originaria del espacio, ¿sí? Entonces no hay manera de que una cartografía realmente dé cuenta de lo que implica el territorio para los pueblos originarios, ¿sí? Entonces, ¿a qué conclusiones va a llegar? Y esto me gusta porque Marcos es un tipo hasta demasiado realista en algunos momentos, pero me parece que es muy honesto con las conclusiones de trabajo. Es decir, bueno, cuando nosotros estamos trabajando con estas experiencias indígenas del territorio, vamos a ver que es imposible una separación entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Entre el paisaje y las actividades que se realizan. O sea, no hay manera de que la gente lo piense el territorio de una manera abstracta como estamos acostumbrados nosotros. Entonces, en realidad, cuando él se sienta a hacer la cartografía participativa con las comunidades, en realidad él está siendo el cartógrafo que sigue reproduciendo una lógica colonialista, ¿sí? Que esto es un poco la gran contradicción. O sea, ¿por qué? Porque por un lado, digamos, a nivel estatal, como una cuestión, digamos, burocrática del trámite de iniciar la personería jurídica y la lucha por la tierra, obviamente los grupos originarios necesitan tener un mapa de su terreno. Pero ese mapa, que si bien está hecho por gente sensible a lógicas diferentes, nunca va a dar cuenta de esa experiencia del territorio que tienen las comunidades y en última instancia va a seguir reproduciendo una lógica colonialista, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, la posibilidad de hacerlo diferente? Bueno, primero situar el lugar de la enunciación, o sea, saber desde dónde se está construyendo esa cartografía y que esas cartografías estén elaboradas con los comunarios, o sea, de manera participativa y en base a sus intereses, ¿sí? O sea, está bien, la herramienta es colonialista, digamos, reproducimos una lógica que no es la lógica de las comunidades, pero, digamos, tratemos de adecuarla lo mejor posible y que tenga detrás intereses políticos interesantes, como es el tema del reclamo de las tierras, ¿sí? Así que bueno, le dejamos a Marcos en el rol de escéptico del tema de las lógicas o epistemes diferentes. Ya después vamos a retomar esta idea más adelante en las discusiones. Bien, ¿algún comentario o algo que quieran decir sobre este texto? Si lo leyeron, si no. No lo estoy viendo, así que supongo que siguen ahí.
Sí, profe, seguimos acá. No, por ahora nada. Bueno, pasamos al siguiente entonces. Bien, el siguiente texto que me gustaría comentarles es un texto de Passarelli Lema, es del 2018. Fíjense que son casi 10 años después del trabajo de Marcos, y el trabajo se llama Paisajes, vidas y equivocaciones en los Andes meridionales, Jujuy, Argentina. ¿Sí? Esta gente trabaja en una zona que se llama Huachichocana, en la Puna Jujeña. Huachichocana es una comunidad que está, cuando uno viene de la quebrada, empieza a subir, apenas uno empieza a subir ya se encuentra, es una localidad que está como en ese ambiente que es como de transición entre la quebrada y la Puna. Bueno, es un lugar que ha sido, digamos, trabajado arqueológicamente desde los años 70 y bueno, se han encontrado evidencias de domesticación muy temprana. O sea, es un lugar bastante significativo de lo que es la historia de la arqueología argentina. Bueno, ¿y cuál va a ser el problema que los va a movilizar a estos autores? ¿Sí? Francisco Passarelli es de la Universidad de Córdoba y Verónica Lema, ella está formada en la Universidad de La Plata, pero creo que también ahora está trabajando y viviendo en Córdoba. Entonces va a decir que, digamos, y esto está bueno porque fíjense cómo estos 10 años que pasaron entre el texto de Marcos y este texto, digamos, hicieron mella en la manera en que se empiezan a pensar estas relaciones con las otras lógicas o las otras epistemes. Entonces ellos van a empezar relatando ciertas anécdotas de experiencias que comparten con la comunidad, cuando que yo viene un turista y le piden que le saque una foto, entonces le dicen, bueno, pero te conviene sacar la foto desde acá para que salga este cerro. Entonces empiezan a decir, bueno, digamos, el paisaje andino va a tener una ambigüedad constitutiva, que por un lado, digamos, la gente, las comunidades aborígenes, van a tener toda esta idea del paisaje vivo, que ahora vamos a ver en un rato, pero por otro lado, cuando tienen que interactuar con un turista o con alguien, digamos, o con un agente del Estado, tranquilamente pueden pensarlo desde un punto de vista más cartesiano, si se quiere. No sé, a nosotros nos pasó también en nuestra zona de trabajo, que bueno, un poco hicimos el mismo trabajo que hizo Marcos de la cartografía participativa, y uno de los muchachos de Cusi Cusi que trabaja con nosotros, el tipo nos reconocía todas las diferentes hitos topográficos en una imagen satelital. O sea, tiene una capacidad de esto que decía Marcos de que bueno, que el paisaje andino, eso es muy relativo. O sea, dentro de esos lugares andinos, que en realidad nunca son lugares aislados, sino que siempre son parte de un mundo globalizado, o sea, uno se va a encontrar con gente que tiene un manejo de los mapas incluso mejor que nosotros. O sea, esta persona nos armó todo a partir de una imagen satelital impresa que nosotros le llevamos, nos armó toda la división de tierras de Cusicusi, o sea, mirándolo desde arriba, diciendo, esto acá, esto es tal cosa, esto es tal otra. Entonces, bueno, y por eso le decía que hemos avanzado un poco en este sentido, porque bueno, en realidad no podemos dejar de olvidarnos que todas estas sociedades andinas, con otras logias, Trapisteme, Piripipi, en realidad también son parte de una sociedad moderna, tienen relaciones con la gente de la sociedad moderna, tienen relaciones con un Estado, tienen escuelas, tienen todas las cuestiones que, digamos, les están imponiendo también otra lógica de pensamiento, y eso implica que la gente en realidad puede moverse entre estos dos lógicas o formas diferentes de entender el paisaje. Por eso hablan de una ambigüedad constitutiva no contradictoria, o sea, porque la persona no lo vive como una contradicción cuando le da a chayar a la Pachamama o cuando le saca la foto al turista con el cerro atrás, ¿sí? Entonces, lo que van a decir es que, bueno, lo que ocurre es eso, es que hay como un dislocamiento, ¿sí? Como una separación entre estas formas modernas de entender el paisaje y estas formas más tradicionales, ¿sí? Bueno, y acá nuevamente la misma perorata, el mismo discurso que ya escuchamos, que bueno, que el paisaje, la definición moderna de paisaje va a estar basada justamente en oposiciones cartesianas, y que si nosotros nos quedamos con esta lógica del paisaje moderna y tratamos de interpretar, digamos, a otras lógicas distintas sobre esta base, en realidad estamos siendo colonialistas y hegemónicos, ¿sí? Estamos imponiendo un esquema. ¿Se acuerdan de este concepto de violencia simbólica, violencia epistémica, perdón, que habíamos visto la vez pasada? Bueno, es una forma de violencia epistémica. Yo intento reproducir una lógica moderna del paisaje en un contexto en el cual hay otras lógicas también que están conviviendo.
¿Sí? Entonces, pero fíjense interesante, porque en este sentido, este texto me gusta porque no esencializa ese pensamiento andino. No es que lo andino, el pensamiento andino es una cosa que está ahí tradicional, que está atacada constantemente por el pensamiento moderno, sí, que se entiende en forma de contradicciones. No, que bueno, que justamente las personas andinas de las comunidades tienen justamente esta posibilidad de moverse entre estos dos mundos. Y bueno, en realidad esta idea del colonialismo y lo hegemónico tiene más que ver con nuestro trabajo como científicos que con lo que le pasa a las comunidades, digamos, en sí mismo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que van a decir ellos? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, tiene que ver con esta forma de considerar las formas equívocas desde las que pueden ser abordados los paisajes, ¿sí? Algo equívoco es justamente algo que va a sostener, fíjense cómo acá volvemos a las categorías lógicas, pero cómo algo puede sostener una serie de predicados que en primer momento nos suenan contradictorios, pero en realidad nos están hablando de que hay varias formas de entender ese paisaje, ¿sí? Entonces, una forma equívoca del paisaje sería justamente cuando la persona de la comunidad le saca una foto al turista, digamos, encuadrando los cerros para que la foto salga más linda, y por otro lado, esa misma persona chayándole a ese cerro para que se reproduzca el ganado en un ritual como la señalada, ¿sí? Todas estas equivocaciones del paisaje, o en las prácticas o en el discurso, tienen que ver con eso, con la posibilidad de empezar a pensar las múltiples lógicas o epistemes o las diferentes formas de entender el paisaje que están, digamos, dando vueltas, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, ¿cómo es este paisaje andino? Va a decir que, bueno, que en realidad el paisaje en los Andes se entiende como un paisaje vivo y hay seres dentro de ese paisaje que van a tener las posibilidades de habitar diferentes mundos, ¿sí? Y con múltiples conexiones que van a ser parciales. ¿Qué significa esto? Ese mismo cerro que la persona coloca en el cuadro de la foto para que salga lindo, ese cerro está totalmente objetivado en esta visión de la foto del turista, va a ser también un ancestro cuando esa persona lo está chayando, ¿sí? Entonces van a ser estos seres, como en el caso de los cerros, van a poder habitar cualquiera de estos mundos, el mundo moderno occidental, pero también el mundo andino, ¿sí? Con esta idea de que el paisaje está vivo en realidad. Entonces, estos seres poderosos, estos elementos del paisaje y ciertas prácticas, justamente lo que van a posibilitar es esto de habitar entre diferentes mundos, ¿sí? O sea, van a generar una especie de, esto que decían, de una ambigüedad, pero que no implica una contradicción, ¿sí? Y para entender un poco esta figura, usan el concepto de Chixi, que es un concepto aymara, que lo vamos a ver también un poco en el trabajo de Pei, creo que también lo vimos en el trabajo mío y de Pei de este año, que la idea del Chixi es que en realidad las diferencias van a convivir, pero de manera digamos, separada, ¿sí? No va a haber una fusión, no va a haber una hibridez o no va a haber una síntesis de esas diferencias, sino que justamente lo Chixi implica una convivencia desde la contradicción, o sea, habitar esa contradicción y no buscar resolverla. Entonces, fíjense que esta idea de no resolver la contradicción significa descartar el principio de no contradicción aristotélico, ¿sí? Entonces, ¿qué es el cerro? ¿El cerro es un paisaje para una foto o es un ancestro? ¿Sí? En realidad es las dos cosas a la vez, porque justamente el cerro es un ser que tiene la posibilidad de habitar entre estos diferentes mundos y estas diferentes lógicas, ¿sí? Sin embargo, lo que nos van a proponer los autores es que si bien hay una visión moderna del paisaje, ¿sí? Que digamos, la gente de la comunidad puede activar a voluntad, todas estas relaciones también dentro de la lógica moderna, por ponerle un título, van a estar dentro de una idea que es más andina que moderna, ¿sí? Que es esta idea de la crianza mutua. Ya vamos a ver un poco más también en este contexto, ¿sí? Llegar a ser junto con otras cosas, ¿sí? En realidad, las personas, los cerros, los animales, los vegetales, no van a ser entidades que se dan de manera separada o constituyendo reinos separados como naturaleza y cultura, nuestra visión occidental y moderna, sino que van a crear un sistema que se llama el sistema de crianza mutua o Uiguainia en Aymara, donde
digamos, hay toda una interacción y un flujo de relaciones entre todos estos seres que van a hacer que todos puedan desarrollarse como conjuntos relacionados uno con los otros, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de esto, pero si no les quedó claro tampoco es lo más importante. Hay varios textos sobre esto, si les interesa este concepto de crianza mutua les puedo recomendar bibliografía. Entonces, bueno, esto me parece interesante, ya yendo a las conclusiones, ¿no? Esta idea de tener una actitud metodológica que haga posible encontrar lo que no se estaba buscando, ¿sí? En general, cuando nosotros vamos al campo, investigamos, hablamos con la gente, vamos a tener una serie de frases o de actitudes o de cosas que la gente nos dice que nos van a hacer ruido, ¿sí? Y generalmente cuando escribimos el informe o escribimos el paper, las dejamos pasar porque justamente hacen ruido a la lógica nuestra. Pero bueno, justamente lo que es interesante es empezar a encontrar estas cosas que nos hacen ruido y empezar a trabajar sobre ellas, ¿sí? Por eso, bueno, establecer una mayor cantidad de relaciones posibles. Perdón que acá están pidiendo ingresar. Entonces, fíjense cómo esto también es interesante. Porque, fíjense, si la lógica aristotélica... Esperen que vuelva el power. ¿Ahí lo están viendo? Sí, sí. Sí, Sí, Bien, ahí se ve. entonces, Sí, profesor. sí, perfecto. Entonces, si la lógica aristotélica lo que buscaba era reducir, digamos, una cosa a un ente, una sustancia, una usía y sus posibles predicados, este tipo de actitudes metodológicas, como dicen los autores, tiene que ver con tratar de encontrar la mayor cantidad de relaciones posibles. O sea, en realidad, en vez de buscar la unidad, buscar la multiplicidad, ¿sí? Entonces van a decir que en realidad cuando cuando ellos interpretan, digamos, estas visiones occidentales del paisaje, del cerro como fondo de una foto, en realidad eso está dentro de esta idea de la crianza mutua y la memoria fértil, ¿sí? Entonces, y este no es un concepto que usan Pasarel y Lema, pero sí lo usa Haber hablando de esto mismo, que es que esta idea de la memoria fértil y la crianza mutua funcionan como metapatrones de las relaciones, ¿sí? Son como patrones que están más allá de las relaciones y que las articulan todas entre sí. O sea, si bien el cerro para el comunario de Huachichocana que saca la foto es una visión linda en la cámara, no lo está dejando de pensar dentro de este sistema de crianzas mutuas, ¿sí? Entonces, la conclusión que nos ponen los autores es que tenemos que aprender a habitar y controlar las equivocaciones, ¿sí? Habitar la contradicción. Bien, termino con los dos autores que quedan, que son un poco más cortitos, y hacemos un recreíto y después hacemos la discusión. ¿Les parece? Dale. Yo tengo algo para decir. Por favor. José, perdón, pero ¿por qué controlar? Porque controlar significa en el sentido de prestarles atención, no de eliminarlas, sino de controlarlas y darse cuenta que existen y bueno, hacer algo con ellas. Seba, ¿vos querías decir algo? Sí, que el concepto y la idea esta de convivir con el otro, aunque sea distinto y demás, desde cierto lugar tiene sentido, quizás vale la pena discutirlo después, pero yo no puedo terminar de entender un cerro como ancestro y a la vez entenderlo en sentido neoliberal e ir a explotarlo y hacerle un hueco y minarlo. Digo, me parece que ahí esas formas de comprensión empiezan a hacer ruido, a chocarse definitivamente y destruirse una a la otra. Sí, sí, no, te diría, porque, qué sé yo, o sea, hablando un poco del tema de los sitios arqueológicos en el NOA, o sea, la mayoría de las comunidades, digamos, las que están más o menos evangelizadas, o sea, para ellos, digamos, los sitios arqueológicos son lugares peligrosos, o sea, son lugares que si uno va, se puede enfermar, se puede morir, se puede agarrar un montón de cosas, pero sin embargo, mucha gente de las comunidades va y boquea los sitios.
Entonces, y cuando uno guaquea un sitio, justamente está empezando, digamos, está teniendo una mirada totalmente alienada, enajenada y objetivada de ese pasado. Está cortando con esta idea del paisaje como algo vivo. Pero la gente lo hace lo mismo, ¿y qué pasa? Después se enferma y se muere. Entonces no, nosotros lo vemos como una contradicción, pero para ellos no lo es. Otro ejemplo, o sea, a nosotros nos ha ocurrido en Cusi Cusi, Cusi Cusi, la mayor parte de la gente hoy por hoy es evangélica, ¿sí? Los evangélicos tienen como un discurso muy duro con respecto a todo lo que es lo prehispánico tradicional. O sea, para ellos la Pachamama es el diablo directamente. Y bueno, digamos, no hacen las señaladas, en el carnaval se van todos a retiros espirituales porque no toman alcohol, o sea, hay toda una actitud bastante militante y mala onda con respecto a lo que es la ceremonia, las ceremonias, digamos, tradicionales. Pero bueno, la persona con la que nosotros que más nos lleva y con la que más salimos es un tipo que es evangélico, es pastor evangélico, pero él nos lleva a los sitios. Y él, digamos, es el que habla, él cuenta cómo su madre se asustó porque escuchó un ruido en un lugar peligroso y se murió por eso. Claro, Entonces, digamos, está bien, digamos, si nosotros lo queremos reducir a una lógica o la otra, lo vamos a terminar reduciendo. Ahora, ¿por qué no puede ser las dos cosas a la vez? claro, no, a lo que me refiero es que hay intersticios, lugares, espacios donde esas lógicas chocan definitivamente y abruptamente. Quizá en otros espacios, en otros lugares, pueden estar conviviendo, pero llega un momento crítico en donde no hay posibilidad de convivencia. Sí, obviamente, pero eso ya se da en campos de poder simbólico concretos. O sea, yo entiendo a lo que vos Claro, vas, está bien. O sea, si viene la comunidad y dice, yo no quiero que me hagan bosta al cerro porque es mi ancestro, pero el cerro tiene, no sé, un depósito de uranio, posiblemente lo termine destruyendo el cerro y no les importa lo que dice la gente porque hay otras relaciones de poder que están operando atrás. claro, Es un poco lo mismo que ocurre. Fíjate cómo eso mismo ocurre dentro de lógicas modernas y occidentales. Mirá lo que está pasando en Andalgalá. O sea, ¿cuál es exacto. uno de los reclamos de la gente de la ciudad de Andalgalá? Que en realidad si le meten la minería ahí, les van a contaminar todas las fuentes de agua de la ciudad. Pero fíjate que Claro, es un discurso totalmente racional dentro de nuestra óptica occidental. Pero sin embargo están avanzando con las minas lo mismo. Entonces ya, digamos, yo entiendo lo que vos decís, pero ya ahí entran en juego relaciones de poder distintas que se dan en campos sociales particulares. claro, podemos reducirla a campos sociales donde esas cosas, esas lógicas se chocan y hay un conflicto, digamos. Exactamente, o sea, a ver, y en un momento es como que Pasarela y Lema dicen esto, bueno, tampoco nos creamos que está todo bien, todo lindo y las lógicas conviven y somos todos felices, ¿no? O sea, yo Claro, creo que estos procesos son más procesos conflictivos que otra cosa. Y lo que es interesante es como, bueno, desde nuestro punto de vista como arqueólogos occidentales que vamos a elaborar al campo, ni hablar, mil conflictos, o de no entender las cosas. total. Pero estas cosas se empiezan a ver dentro de las mismas comunidades, y eso es lo interesante. O sea, cómo la lógica moderna occidental va a justificar ciertas operaciones de las comunidades y otras no las van a tomar dentro de la lógica más tradicional. O sea, este tipo, este es nuestro contacto en Cusi Cusi. O sea, el tipo evangélico no cree en nada, pero cuando lleva a turistas les hace una ceremonia fantasma de la Pachamama en medio de la puna para que a los turistas les encante lo que están viendo. Claro, increíble. Entonces, el tipo no cree en eso, o cree y no lo dice, o qué sé yo. Tampoco uno se va a poner a preguntarse si cree o no cree, porque es volver a una lógica, digamos, aristotélica. Pero el tipo Sí, se puede mover de un mundo al otro tranquilamente y no le tiembla el pulso en ningún momento. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería evitar y controlar las equivocaciones. O sea, ver estos ejemplos donde las lógicas se manejan de maneras que nos parecen opuestas a nosotros, pero bueno, para ellos tiene sentido, no es algo opuesto ni contradictorio. Bueno, continuamos con el trabajo de Juan Villanueva. Si el Power me colabora. A ver. Ahí está. El trabajo de Juan Villanueva, que también es de el año 2018, que se llama Las piedras incorrectas, materiales líticos, temporalidades y patrimonio desde dos casos arqueológicos. Bueno, Juan Villanueva es un arqueólogo colega boliviano. Él trabaja digamos, va a presentar dos casos de estudio
del altiplano boliviano. Y fundamentalmente lo que él va a estar planteándose es, bueno, ¿en qué medida nosotros, como arqueólogos, reproducimos y producimos esta lógica moderna, ¿sí? Esta lógica moderna, colonialista, hegemónica, etcétera, 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 ¿sí? O sea, como nosotros, y sobre todo, porque esto, bueno, también tiene que ver un poco con el contexto de Juan trabaja en un museo, entonces, bueno, gran parte de lo que tiene que ver con la patrimonialización de los bienes, digamos, va a pasar por ellos, por el museo. El museo es el que define qué es patrimonial y qué no. Entonces, bueno, un poco la crítica que va a hacer Juan va a estar orientada justamente a este concepto de patrimonio, ¿sí? De por qué nosotros como arqueólogos, digamos, como élites urbanas y modernas, hacemos la distinción entre lo que merece y no merece ser conservado, ¿sí? Y en ese mismo mecanismo de definir qué merece ser conservado, digamos, lo que no merece ser conservado son justamente los saberes locales que ocupan un lugar subalterno, ¿sí? Juan va a ser de la escuela más averiana, entonces lo que él va a proponer es indisciplinar la arqueología, ¿sí? Que para mí es muy raro esto, pero bueno, nada, es lo que ellos proponen, ¿sí? ¿Qué significa indisciplinar la arqueología? Significa insubordinarse ante los supuestos disciplinarios a partir de teorías locales de relacionalidad, ¿sí? Entonces, en lugar de seguir produciendo y reproduciendo estas ideas modernas de la división entre sujeto y objeto, naturaleza, cultura, espacio, paisaje, es empezar a tomar estas teorías locales de cómo se relacionan entonces los diferentes seres en el universo y de esta manera, digamos, indisciplinar a la arqueología, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, los ejemplos que él toma son muy interesantes. Habla de un sitio arqueológico donde, bueno, donde lo llevó una persona de una de las comunidades que les quería mostrar el sitio. Y en realidad el tipo se paró enfrente de una piedra, ¿sí? Entonces empezaron a dar cuenta que en realidad lo más importante del sitio no era la arquitectura, que era lo que nosotros estamos disciplinados para ver como arqueólogos y para relevar, sino unas piedras que estaban ahí que no tenían ningún tipo de marca o de ningún tipo de elemento que los vinculara con la cultura material, ¿sí? Le pasó lo mismo en otro ejemplo, donde, digamos, también a pedido de los comunarios fueron a relevar un sitio arqueológico inca bastante grande, y en realidad a los comunarios les parecía mucho más importante el recorrido que iba desde el pueblo hasta el sitio, porque había una serie de piedras con unas formas raras que ellos asociaban a diferentes historias y diferentes ancestros. O sea, ellos le daban más importancia a las piedras naturales, entre comillas, que a un sitio arqueológico incaico, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de estas percepciones locales sobre lo que es importante o no desde el punto de vista patrimonial, es que, bueno, que Juan va a decir, bueno, tenemos que dejar de lado esta idea de naturaleza y cultura a la cual estamos nosotros acostumbrados y empezar a pensar que en realidad la cultura material va a ser un conjunto de un montón de agencias y de un montón de temporalidades que, digamos, vayan más allá de estas miradas cartesianas que separan y estas miradas del tiempo unilineales, porque lo que, digamos, una de las interpretaciones que hace Juan con respecto a estas piedras que ve es que justamente no hay una temporalidad exacta. Estas piedras estuvieron de siempre y van a seguir estando. Entonces son elementos que nosotros pensaríamos como naturales, pero que tienen una presencia en el paisaje constante que las llevan, las vinculan con diferentes temporalidades, ¿sí? Y otro punto importante que Juan destaca es el tema de, bueno, empezar y esto es bien a la Tilley, ¿no? Empezar como a destacar las características sensoriales de esos elementos que nosotros estamos destacando, ¿sí? La piedra se ve de una manera, tiene una textura determinada, está ubicada en un lugar determinado, va a tener una forma, va a tener un color, va a tener un peso, y todas esas cuestiones tienen que ver también con los significados que se les dan y cómo uno se encuentra corporalmente con estos elementos de la cultura material. Entonces, como conclusión va a proponer que, digamos, lo que debemos hacer los arqueólogos son algo así como ontologías materiales, ¿sí? Ontologías materiales tienen que ver con cuáles son digamos, cuál es la vida y los procesos que afectan a las cosas, no solamente independientemente de la intervención humana, sino incluso más allá
de la intervención humana. Entonces fíjense cómo acá está como retomando esta idea de la biografía de los monumentos que nosotros discutimos en su momento, pero bueno, como ampliar esta idea de monumento a elementos que por ahí para nosotros no son, digamos, elementos hechos por los humanos, pero que las comunidades reconocen como importantes dentro de sus lógicas, ¿sí? Entonces va a entender que justamente estas piedras que le está determinando van a ser ensambles en los cuales van a convivir el pasado, el presente, el lugar, paisaje, sitio, no sitio, mueble, inmueble, humano, no humano. O sea, esta permanencia de las piedras y esta asociación de las piedras en las historias de los comunarios, digamos, van a trascender todas estas dualidades que justamente son fundantes, les diría, de la disciplina arqueológica. Y bueno, su propuesta es, vamos, abrir la sensibilidad a las ontologías de los materiales a partir de entender cuál es el pasado que generan las poblaciones locales. Bueno, vamos al último texto y hacemos 10 minutos de break. Bueno, y finalmente el último texto que les quería presentar es el texto de María Laura Pey, es el año 2020, y se llama De Andenes y Hebras, propuesta para una interpretación textil de los paisajes agrícolas andinos. Bueno, Laura se doctoró recientemente, trabaja conmigo. Algo de esto de la analogía textil lo estuvimos viendo en otro trabajo, pero bueno, me pareció importante ponerle este porque es donde ella presenta y amplía un poco más esta idea de la analogía textil. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? El problema tiene que ver con que el paisaje va a estar siempre compuesto por una multiplicidad de ocupaciones, ¿sí? En las cuales va a haber diferentes lógicas, prácticas productivas, diversidades de agentes e historias, ¿sí? Nuevamente esto, fíjense cómo se vincula con el trabajo de Lema y Passarelli, ¿no? Esta idea de cómo poder dar cuenta de lo múltiple sin reducirlo, o sea, generar interpretaciones que justamente nos permitan dar cuenta de estas diferentes lógicas, prácticas, agentes e historias que conviven en un paisaje determinado. Iba a decir que, bueno, que uno de los conceptos que la arqueología usó de manera más común para dar cuenta de esta multiplicidad de ocupaciones es el concepto de palimpsesto, ¿sí? Que bueno, vamos a ver ahora en un rato por qué no le gusta el concepto de palimpsesto a Laura, ¿sí? Y va a proponer en su lugar justamente esta idea de la analogía textil. La analogía textil del paisaje que propone Laura va a ser en dos sentidos, ¿sí? O en dos dimensiones del paisaje, ¿sí? Por un lado, podemos entender al paisaje como un tejido de actividades en el tiempo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que, digamos, un paisaje va a ser el producto de la actividad tejedora de muchas actividades que se dan en el tiempo. Y siempre lo que se tejió primero va a ser parte de ese textil y no va a estar borrado completamente, ¿sí? Sino que siempre las actividades van a estar en función de actividades anteriores que se hicieron. Eso por un lado con esta idea de la multitemporalidad del paisaje. Y por otro lado, también va a ser un tejido de lógicas y narrativas, porque bueno, digamos, acá ella está pensando un poco en una dicotomía que hemos trabajado bastante, que es esta idea de que siempre el habitar del paisaje se da como en dos grandes ámbitos que nosotros separamos, digamos, para su análisis, pero en realidad se dan simultáneamente, que es la parte corporal, la parte física, la parte del cuerpo en un paisaje realizando actividades, y por otro lado con una narrativización de esa experiencia corporal. Entonces no solamente vamos a tener esas actividades en el tiempo y en el espacio que van a convivir, sino también narrativas sobre esas actividades que van a ser el producto de diferentes lógicas, ¿sí? Fíjense cómo acá ella está usando este concepto de lógica como lo definimos al principio de los ejemplos, o sea, como estas formas de entender las relaciones del mundo. Bien, ¿y por qué a Laura no le gusta el concepto de palimpsesto? Porque, bueno, es un concepto occidental y está muy derivado de la escritura. En realidad, el palimpsesto es un concepto griego que se aplicaba a, digamos, cuando uno no tenía plata para comprar un papiro nuevo para escribir, lo que hacía era borrar algo que ya estaba escrito, y se escribía sobre ese mismo papel, en ese mismo papel. Ahora bien, siempre quedaba un poco de
los restos anteriores de la escritura en ese pergamino. Entonces, cuando el pergamino era usado palimpsesteado muchas veces, en realidad, además de lo que uno quería escribir, siempre tenía los restos y las trazas de las escrituras anteriores, ¿sí? Lo que no le va a gustar a Pei de este concepto es que, bueno, que tiene mucho que ver con la idea occidental y mucho que ver con esta idea de la escritura, ¿sí? Es como si en realidad las actividades se inscribieran en un paisaje, como si el paisaje fuera una tabula rasa o un pergamino que está borrado y cada persona que realiza una actividad, digamos, lo volviera a escribir desde cero. Mientras que cuando uno ve cómo son las condiciones del habitar, ¿sí? Este habitar andino que también hablaban Lema y Passarelli, y también Quesada, no tiene nada que ver la idea andina del habitar con esta idea de la escritura, de la hoja en blanco y demás. Digamos que las condiciones del habitar tienen que ver con la experiencia, con el estar, con el ser en el mundo en conjunto con ese paisaje. No son dos cosas separadas, mundo y persona. Entonces va a proponer que el paisaje puede ser entendido como la trama y la urdimbre, ¿sí? O sea, esta idea de trama como un elemento fijo y la urdimbre como ese elemento móvil sobre el cual se van a, digamos, a realizar los motivos del tejido y que obviamente dentro de lo que es las sociedades andinas, digamos, el tejido es muy importante porque cada vez que se teje es como que se crea nuevamente un mundo y es uno de los soportes más importantes de textil de la memoria social andina, ¿sí? Pero además, y por ahí esto es mucho más directo, también existen desde la etnografía relaciones muy claras entre la agricultura y el tejer, ¿sí? O sea, la actividad de agricultura, de sembrar, de cosechar, de preparar los campos, también es entendido como si uno estuviera tejiendo. En realidad el tejido es como una analogía, digamos, como un operador simbólico en términos de Bourdieu que permite aunar varios campos de la práctica bajo una lógica común, ¿sí? Y Pei también va a tomar este concepto de crianza mutua porque en realidad esta idea del tejer, de la agricultura, justamente siempre van a estar pautados por este metapatrón de la crianza mutua. O sea que la gente cría a las plantas, pero las plantas cría a la gente, así como la gente cría el tejido, pero el tejido también cría a las personas. Entonces, bueno, hay una distribución de la agencia que es diferente. Entonces, bueno, como conclusiones nos va a proponer que el paisaje, en el ejemplo que ella trabaja, que es el de Guayatayok, que ya lo hemos visto en encuentros anteriores, que el paisaje se encuentra compuesto por tramas de urdido donde van a coexistir diferentes narrativas, ¿sí? Fíjense esta figura también un poco en la misma línea del trabajo de Lema y Passarelli, o sea, esta idea de que, digamos, el paisaje va a ser el soporte de diferentes narrativas que van a coexistir a la vez sin generar contradicciones, ¿sí? O sin anularse mutuamente. Y que por otro lado, pensando en estas formas de entender el paisaje usando herramientas locales, que bueno, que la analogía textil va a ser, es una manera un poco más cercana a entender el paisaje desde la forma de pensar andina, ¿sí? Porque el paisaje va a ser entendido en términos de hilos entrecruzados que van a formar una estructura recursiva, ¿sí? Recursiva significa que, bueno, que esa estructura va a estar, pero al mismo tiempo que está, va a ser modificada, interpretada por las nuevas actividades y todo lo que ocurrió antes va a estar sedimentado en esa estructura y va a servir de recurso para las habitares posteriores. Bueno, ¿algún comentario hasta acá? Es la última diapositiva de la presentación. Mira, 1 hora 20 me pasé, me pueden retar. Bueno, si quieren, hacemos 10 minutitos de break. Vamos con las discusiones que Dale. son cortitas, que más o menos ahora las estuvimos delineando. Y usamos la última parte que nos queda para charlar temas, monografías y hacemos el brindis simbólico de fin del seminario. Así que bueno, son y 29 y 39 volvemos. ¿Parece? Perfecto. Sí. Bueno, nos vemos en un rato entonces.
Bueno, volvemos, así terminamos. Bueno, entonces nos queda la última diapositiva del Power con algunos ejes para discutir. Esperen que vuelvo. Bien, ¿lo están viendo ahí? Estamos viendo. Bueno, simplemente algunos puntos que tienen en común estos trabajos para pensar entonces las posibilidades de una arqueología crítica que dé cuenta de otras epistemes o lógicas de entender la realidad. Bueno, primero vimos que hay autores más o menos pesimistas o optimistas, o sea, autores que reconocen que esto es posible y otros que no. Sin embargo, si bien el trabajo de Quesada en particular se muestra bastante pesimista, dice, bueno, es una manera de por lo menos ayudar en una práctica arqueológica un poco más críticas. Otra cosa importante es reconocer que en realidad estas otras lógicas no solamente las estamos incorporando los investigadores en nuestros trabajos, sino que también son una construcción nuestra, ¿sí? Recuerden que esto que también hablamos en los encuentros anteriores de la ontología y las otras ontologías y las cosmovisiones y demás, es que bueno, que en realidad la pregunta por el ser, para citarlo a Heidegger, es un problema nuestro occidental, ¿sí? Y que las otras sociedades justamente que no tienen esta separación entre sujeto-objeto, naturaleza-cultura y demás, ni siquiera se plantean ellos mismos la existencia de una episteme, una ontología diferente, ¿sí? Entonces, todas las interpretaciones en última instancia siguen siendo nuestras y es importante que lo sepamos para hacernos cargo, ¿no? No es que en realidad estamos, digamos que en cierta medida siempre estamos hablando por el otro, ¿sí? Y eso es importante que que lo reconozcamos para saber cuáles son también los límites, ¿no? De nuestro trabajo. Y en este sentido también es interesante que si bien, digamos, son construcciones nuestras, incorporadas por nosotros, son unas buenas herramientas para construir una mirada crítica sobre nuestra propia lógica moderna, ¿no? O sea, por un lado, entender que no todo el mundo funciona en base a los dualismos cartesianos y que bueno, que cuando nosotros entendemos un contexto que no es moderno en esos términos, estamos realizando violencia y colonialismo epistémico, ¿sí? Entonces, bueno, en la medida de lo posible, ser conscientes de esto para minimizarlo, digamos. No se puede evitar, porque ya del hecho que estamos haciendo ciencia en un contexto no occidental y no moderno, estamos ejerciendo violencia epistémica, pero bueno, por lo menos mitigarla, controlarla y reconocerla. Bueno, por otro lado, esta propuesta de que las epistemes locales pueden servir como un indisciplinamiento de la arqueología, digamos, pueden ser una fuente para que nosotros podamos cuestionarnos y preguntarnos sobre digamos, las cosas no dichas que arrastramos a través de nuestra formación y nuestra práctica disciplinar. Y bueno, los conceptos locales que estuvimos por ahí mencionando, esta idea de la crianza mutua, de entender el mundo como un textil, esta idea de los agenciamientos múltiples, o sea que la agencia está distribuida entre diferentes seres, y sobre todo estas ideas, sobre todo en este tema del paisaje, que bueno, que lo agarré porque es mi tema de trabajo, que bueno, que nos permiten también interpretar ideas de tiempo y espacio diferentes de las nuestras desde estas perspectivas locales. Y más allá de todo, me parece que digamos, este tipo de trabajos también, más allá de que logre o no logre lo que se propone, van a contribuir siempre a una arqueología más sensibilizada con un proyecto decolonial. Y eso me parece que es algo importante e interesante de destacar. Así que bueno, por mi parte, esta era la última. Así que si quieren abrimos la discusión para ver qué opinan sobre este tema, qué pensamientos les trae, qué posturas tienen. ¿Puedo decir algo, José? Por favor. No, es que en base a esto que vos estabas diciendo y todas estas teorías que en los últimos 15 años en la arqueología argentina por lo menos han cobrado mayor relevancia, de las ontologías múltiples
las diversas agencias de seres, objetos, actantes, que yo inclusive he utilizado en algunos trabajos y sigo utilizando. Me parece también, viste, se mueve un poco al ritmo de las modas académicas. Digo, eso no hay que desconocerlo. Eso no significa que quienes usen esas teorías o quienes usemos esas teorías necesariamente lo hacemos por eso, pero hay algo como viste, un subirse a las modas y hay veces que, más allá de que nunca están acabados los temas, parece que se vuelve a insistir sobre lo mismo, se sigue trabajando sobre lo mismo, desde el punto de vista más teórico, y hay veces que tampoco hay mucho más para decir, y en realidad es parte de subirse a una ola de utilización de ciertos conceptos que después se termina plasmando, se termina viendo en trabajos que en la introducción plantean esto y después lo retoman un poquito en las conclusiones y nada más. Por eso me parece que el trabajo de Pei está muy bueno, porque más allá de que también se inscribe dentro de esta lógica, propone algo que es como, si bien no es que sea súper novedoso, pero propone algo que está muy bueno y que está muy bien armado y que deconstruye de una forma mucho más concreta que decir, che, hay que deconstruir, hay que destruir esta lógica y pensar con otra. ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? Sí, a ver, yo elegí estos 4 trabajos también no fueron casuales porque me parece que los 4 trabajos digamos, en sus pretensiones son bastante honestos y cumplen Sí. con lo que proponen. Les voy a pasar un chivo, estoy armando un seminario justamente sobre el tema de ontología, un poco una crítica a todo esto que decía acá el compañero ese de, bueno, de los usos y los abusos de la ontología en arqueología. Así que bueno, quédense conectados que para tener mayor novedades. Marina, ¿habías levantado la mano? Sí, José. Sí, yo en realidad tengo como no sé si es un pensamiento, una pregunta, una reflexión, un poco de todo, pero ahí en la pausa, bueno, pensaba y digo, bueno, como que tiene sentido seguir como caracterizando o describiendo o refiriéndonos a estas lógicas o epistemes diferentes, siendo que como que pareciera que todos poseemos como un gran cúmulo de lógicas que a un otro cultural pueden como parecerle contradictorias, ¿no? Y de hecho que para nosotros mismos son contradictorias, mucho de lo que decías vos con la intervención de Seba. Y después digo, bueno, sí, creo que es necesario justamente porque esta producción es necesaria porque hay lógicas que se siguen proyectando y se siguen asumiendo y creo que parte de no entender las contradicciones de una lógica es parte de esta proyección también. Tiene que ver también con lo que decías en el segundo punto de la discusión. Pero no sé si es una pregunta o una reflexión. Sí, Me quedé pensando. me parece que la clave, el concepto clave de lo que decís, Marina, tiene que ver con esta idea de contradicción, que bueno, que como vimos dentro del armazón epistemológico aristotélico es una mala palabra, o sea, y bueno, gran parte de nuestra formación Tal científica, cual. que nosotros que somos la mayoría que estamos acá, egresados de Filosofía y Letras de la UBA, me refiero a la gente de Arqueo, tenemos una formación súper positivista, entonces pensar que algo es muchas cosas a la vez, en realidad nos explota la cabeza de nuestra formación. Exactamente. Teniendo en cuenta que que en realidad nosotros somos egresados de ciencias antropológicas, o sea, que somos antropólogos antes que arqueólogos. Pero bueno, me parece que en particular la arqueología, y sobre todo la que hacemos nosotros egresados de la UBA, es una arqueología muy dura, muy positivista por nuestra formación. Ahí nos separamos mucho de los antropólogos que sí habitan un mundo de contradicciones y de lógicas diferentes de manera más natural que nosotros. Ujú. Pero me parece que la clave un poco es esa, es empezar, y por ahí siguiendo también el consejo de Vero Lema y Fran Pasarelli, como es empezar a, digamos, no a barrerlas abajo de la alfombra las contradicciones, sino justamente tomarlas como herramientas de trabajo. Y ahí se nos va a abrir todo un mundo que tiene que ver con esto que también decían ellos, de encontrar aquello que no se buscaba. O sea, me parece que cuando uno está realizando un trabajo, está interpretando algo, ¿sí? Desde la arqueología, de la historia, donde fuera, y termina encontrando lo mismo que puso al principio, y algo hace ruido. Me parece que un proceso investigativo desde el punto de vista hermenéutico, postprocesual, lo que quieras que Ujú. sirve, es el proceso en el cual uno termina reventando las categorías con las que empezó, no afirmándolas. Sí.
Entonces tiene que ver con una postura también de uno como investigador. Es decir, bueno, yo voy a buscar aquello que no me refuerce, que no me cierre, que no me termine de cerrar el círculo hermenéutico, porque ahí justamente es donde voy a estar empezando a encontrar estas formas otras o estas formas distintas de entender lo que yo estoy queriendo entender. Tal cual, sí. Ujú. Y poder hacer también eso, digamos, es muy difícil también, porque es esto, si uno lo hace con una declaración de principios, está buenísimo, está repiola, pero el formato académico, el formato del paper, también nos limita bastante con estas posibilidades. Totalmente, sí, sí, sí. Sí. Entonces es como que hay que pensar dentro de ese formato, porque si escribimos una poesía no nos va a publicar nadie, y bueno, y lamentablemente nosotros comemos de lo que publicamos, pero bueno, empezar a jugar también un poco con este formato para ver de qué manera lo podemos llevar para donde nos interesa. El trabajo de Juan Villanueva, por ejemplo, es un trabajo mucho más poético, si se quiere, en su estructura, en su escritura. Además, Juan, digamos, es algo que lo hace adrede. Él dice, bueno, parte de mi manera de entender el indisciplinamiento de la arqueología significa escribir desde otro lado, un lado mucho más poético, mucho más literario. Entonces, bueno, es eso, es empezar a encontrar esos lugares que no nos cierran y empezar a explotarlos con las herramientas que tenemos. Y bueno, algún día seremos hegemonía nosotros y los decolonialistas seremos los colonialistas, pero bueno, falta mucho para que pase eso. ¿Algún otro comentario, reflexión? Están detonados, ¿eh? Bueno, ha sido un camino difícil, ¿sí? Bueno, si no quieren hacer un otro comentario, pasamos a la sección monografías. Si alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta en estos últimos 10 minutos, aprovechen. Profesor José, Sí, estoy con duda solamente en el plazo máximo para enviarte el trabajo final. ¿Hay una fecha específica o no? no, Todavía o no. sea, a nivel formal no hay un plazo máximo. Pero yo les sugiero que el plazo máximo sea de 1 año. Máximo, ¿sí? ¿Cómo? Que ¿Máximo sea cómo? 1 año máximo, ¿sí? Ah, no, no, estoy hablando de semanas. No, a ver, el plazo ideal sería que ustedes para diciembre, por ejemplo, ya tuvieran algo más o menos armado. Ideal, en el mundo ideal. Aparte ahora acá en Argentina, no sé qué pasará allá en Brasil, pero parece que los fines de semana vamos a volver a fase 1 y no vamos a poder salir de nuestras casas. Así que tienen la excusa perfecta para dedicarse a armar la monografía del seminario. Hermoso, ¿sí? Pero bueno, yo les propongo eso. Si pueden meterle pila y tener una versión más o menos cerrada de acá a octubre, noviembre, diciembre como mucho, sería buenísimo porque además no se les va a superponer con las monografías de los otros seminarios que van a cursar los que están haciendo la maestría en el trimestre que viene, creo, porque son 3, es distinta la edición. Pero bueno, Profesor, eso. Sí, una duda que me ocurrió es porque eh, creo que es diferente de Brasil, porque ni siquiera fuimos aprobados en los 3 que estamos haciendo ahora: historia, arqueología antropológica, teoría social con Bilde y estudios multidisciplinares con Marcelo, Alexis, Virginia y Ana María. Entonces, sí. hasta ahora no fuimos aprobados, pero ya están disponibles los próximos 3 seminarios. ¿Es normal esto? Porque Sí, ni es Sí, siquiera... normal. Eso sí, es así. ¿Es así mismo? Sí, 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 sí. Y, sí. y podemos nos matricular en los próximos sin tener ahora las calificaciones de estos 3. Sí, es así. sí, porque no son Ah, correlativos los seminarios. no son prerequisitos. No son correlativos. O sea, si vos tuvieras, no sé, no sé, la materia esta, siempre me olvido el nombre de la materia, que Eh, es un desastre. Historias y perdón, arqueologías antropológicas 1, y después tendrías historias, arqueologías antropológicas 2, ahí posiblemente sí tendrías que rendir la 1 para dar la 2, porque serían materias correlativas. Acá no hay correlatividades, entonces puedes cursarlos igual. Sí, Marina, ¿qué ibas a decir? no, que sí, justamente le iba a decir a José que el año que viene tiene taller de tesis 1, 2 y 3, y ahí, por ejemplo, sí, en ese caso son correlativas. No puedes anotarte al taller de tesis 2 y lógicamente no tenés el 1, pero el primer año no son correlativas. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, es porque
como los plazos para entregar el trabajo final son largos, abre un poco de margen para acumular. Es un poco peligroso Sí, acumular los 3 trabajos. exactamente. Por eso yo les aconsejo, y van a decir, este tipo tenía razón a largo plazo, que se lo saquen de encima lo antes posible. ¿Sí? Recuerden que yo les planteo este trabajo final como una especie de diálogo, ¿sí? No es que me tienen que entregar el trabajo final, lo cerramos y ya está. O sea, si bien hoy no es tu último encuentro y vamos a estar, digamos, no vamos a seguir teniendo este espacio, digamos, de todas maneras, yo voy a seguir atento a lo que ustedes me escriban. Acuérdense de escribirme por mail y no por el campus, porque si el campus seguramente les deje dar bola, no les voy a mentir. Pero la idea es que, digamos, el proceso de escritura del trabajo final también sea parte de la materia, ¿se entiende? Entonces no es que ahora yo les suelto la mano y se arregla ni suerte. Entonces, todas las preguntas, las dudas que tengan sobre los temas, los contenidos, ya me han escrito varios con preguntas sobre los temas y demás, háganmelas y no se dejen estar. O sea, pónganselo como una prioridad y empiecen a laburarlo ahora que tenemos las cosas más o menos frescas, así les resulta mucho más fácil y no les pasa esto que decía José, de que se empiezan a acumular trabajos finales y después se van a querer matar. ¿Sí? Así que bueno, es eso. Yo estoy 100% para ustedes en lo que necesiten, si necesitan consultas, necesitan bibliografía, alguna cuestión de los temas que no les haya quedado clara, si quieren que los volvemos a ver, me escriben, yo se los contesto por mail, si necesitan que hagamos una videollamada para charlar, hacemos una videollamada, charlamos, yo no tengo ningún tipo de problema, así que bueno, aprovechen también eso, ¿sí? Gracias, profesor. Por favor. Y bueno, y para la gente que lo está haciendo dentro de los doctorados, no tengo ninguna información nueva para darles, así que hay que bombardear a la Secretaría de Posgrado para ver cómo les van a contar los créditos a ustedes de este seminario. Igual supongo que para hacer todo ese trámite van a tener que tener ya la monografía escrita y la cosa aprobada. Así que algunos se voluntarie para preguntar en posgrado y después socializamos la información. Yo pregunto si quieren, pero bueno, supongo que después va a haber que hacer un grupito con todos los doctorandos, doctorandas y no sé, armar algo, una carta, algo. Sí, yo supongo que sí. Igual, a ver, al ser de filo, al ser también de la Secretaría de Posgrado, yo no creo que les haga mucho bardo, pero bueno, sabemos que los tiempos y las lógicas son otras, ya que estamos en el tema. Otra episteme, otra. Exactamente, así que empecemos por casa con ver las otras epistemes. Así que bueno, gente, si no tienen ninguna consulta, ninguna duda, bueno, agradecerles. La verdad que fue una experiencia interesante. Bueno, fue la primera vez que lo hicimos así virtual. La maestría, digamos, ya más allá de la situación pandémica que vivimos, ya se decidió que iba a ser virtual, así que esto va a seguir siempre de la misma manera. Y la verdad que bueno, a mí me sirvió mucho como para pensar y ver recursos, cosas para mejorar, para corregir. Otra cosa que les quería decir, yo en un momento pensé en hacer un formulario de Google y esas giladas, pero la verdad que me colgué. Así que si tienen ganas de hacerme una devolución también por mail de cómo fue la experiencia de la cursada, las plataformas, la dinámica de trabajo y todas esas cuestiones, háganlo que no va a influir para nada en la nota que les voy a poner. Pero bueno, me interesa también si pueden hacerme una devolución porque bueno, va a servir también para las próximas cohortes que vengan en el futuro. Así que bueno, muchas gracias. Espero Profesor, que... Sí, es una duda que no tiene nada que ver con el tema de la clase, pero lo que dice de que va a ser virtual la maestría, ¿es de aquí al fin de los tiempos o este año completo o no se sabe nada? yo lo que tengo entendido, igual esto preguntarle a Virginia, que ella es la secretaria académica, es Ok. que es virtual hasta el fin de los tiempos. Yo después te digo, Alondra. Bueno, perfecto. Ahí está, pero a mí, digamos, yo di en 2019 y ya para el 2021, más allá de la pandemia, ya estaba pensada como una maestría virtual. Así que supongo que sí, que no sé si hasta el fin de los tiempos, pero en principio se va a seguir sosteniendo esta modalidad porque permite esto, permite que estés vos en la maestría, que de otra manera sería muy difícil. Entonces, digamos, realmente hacerla virtual abre mucho el juego para que venga gente de otros lados, de otros palos y eso siempre Pero, enriquece, bueno, no, sí, obviamente. sí, sí.
Sí, perfecto, gracias. Pero bueno, esas cuestiones administrativas, pregúntese a Virginia, que ella es la secretaria académica y bueno, obviamente es la que está detrás de bambalinas de todo esto. Che, José, Sí, no me deja escribir en el chat. Compartís mi mail, así los de doctorado me envían y yo armo el grupito. para, ¿dónde está el chat? Acá está. Mira, a mí tampoco me estaría dejando escribir. A Tengo ver, entendido que decime, el ¿cómo es? posgrado se cayó, ¿no? ¿Cómo es tu mail? ignaciogerola@gmail.com. Sí, se había caído, pero por un tema de papeles de ellos. Así que se supone que deberían reconocer el quilombo. Sí, bueno, a ver, en algún punto, eso es lo que yo le decía al principio, reconocer se van a reconocer igual porque dentro del reglamento de doctorado está contemplado que cursen seminario de maestría. El tema es cuántos puntos les van a dar. Porque si viene un seminario de maestría, formalmente es un seminario de 45 horas, o sea, debería darle puntaje máximo. Ahora no sé si al ser de maestría, digamos, califica un poco menos que lo que es el seminario de doctorado. Pero bueno, después hacen de último el seminario de doctorado que voy a hacer en ontología y ahí suman los puntos que les faltan y estamos todos contentos y felices. Perdón, una cosa, por experiencia de otros años, dijeron Sí, que abrieron los seminarios para doctorado, eran nada, como 2 o 3 créditos nada más. Sí, perdón, pero este año pasado estaba calculado así. No tiene correlación con un seminario de doctorado, que son por ahí 10 créditos, 8, 12. claro, lo que pasa es que también Belén, en la maestría, el sistema de puntos es distinto del doctorado. O sea, el Sí, sistema de... en la el tabla de sistema- puntaje de doctorado, los de maestría están, los de estos de 45 horas, 8 puntos, o sea, para nosotros, para doctorado. El tema igual, esto que decía Nacho, que podemos armar el grupito y preguntar si lo consideran como seminario de doctorado y entonces que computen, digamos, las horas de otra manera. Sí. Pero igualmente después, digamos, la comisión de doctorado nos va a evaluar a cada uno la relación que tenga este seminario con nuestro tema. O sea, más allá de los créditos, después te van a decir si es idóneo o no a nuestras áreas. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, 8 puntos igual para nosotros es bastante, siendo que los No, de es un máximo montón, son piensa 12. que el máximo... El año pasado hubo un problema porque el puntaje era muy bajo, o sea, quizás ahora lo cambiaron, pero decía de 2 a 4 puntos, o sea, como medio chico, bastantes eran. Sí, piensen que el máximo de doctorado son 12, así que le den 8 puntos tampoco está mal, pero bueno, Por eso. les sirve para redondear. Perdón, profe, Claro. cuando se refieren a puntos, ¿hablan de créditos? Claro, pero ¿vos sos alumna de la maestría? Sí, estaba Claro. mirando que acá su seminario da 3 créditos. Claro, pero el sistema de puntaje de la maestría es diferente Ahí va. del doctorado. Acá hay varios chicos que son estudiantes de doctorado y que están haciendo el seminario por fuera de la maestría, o sea, como Sí. si fuera un seminario de doctorado. Porque al principio nos habían dicho que valía tanto para maestría como doctorado, pero después hubo un problema con los papeles y bueno, parece que al final no. Pero no te preocupes porque no tiene nada que ver con la gente que está haciendo la maestría, sí, le da 3 puntos, pero Ok. lo que tienen, la cantidad de puntos que ustedes tienen que obtener para presentar la tesis es mucho menor que la del doctorado. El doctorado tienen que presentar, en general creo que son 75 puntos que tienen que tener en total, entre antecedentes y seminario. Acá no sé bien si la cuenta, la maestría, pero distinta. Sí, yo lo que tengo entendido es que no es lo mismo cómo te lo evalúan personalmente, porque es de maestría hasta 8 puntos en relación con tu tema, te pueden dar Claro. menos, pero si lo reconocen como doctorado son más puntos en relación con tu tema, cómo lo evalúan. Por eso estaría bueno que lo reconozcan, porque quizás son un par de puntos más o menos el tema de cada uno. Bueno, hagan quilombo y saben que yo los voy a bancar y les voy a apoyar en lo que necesiten. Sí, de hecho, varios seminarios del año pasado de la maestría los abrieron a doctorado, así que tenemos el antecedente ese, así que está bueno. Sí, es que justamente, a ver, yo hablando con Marcelo hace ya unos años, Marcelo me dijo que un poco la idea de él era esa, ya que como digamos Marcelo Campaño, que es además director de la maestría, pero secretario de posgrado de la universidad, como en realidad hay tan poca oferta de seminario de doctorado, la idea era que todos los seminarios de la maestría también fueran para el doctorado. Entonces está esa voluntad también, no es que estamos pidiendo cualquier cosa. Así que yo creo que sí, que vamos a llegar a buen puerto, pero bueno, va a que pelearla como siempre.
Bueno, chicos, muchas gracias. Chicas, muchas gracias. Y bueno, quedamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten, me escriban. Fíjense el tema de la bibliografía, si la pueden descargar del link ese que les mandé. Si no, descárguenla lo antes que puedan, porque dentro de 2 semanas se autodestruirá el enlace. ¿Sí? Ok. Gracias, profesor. Fue un placer. gusto. Bueno, cualquier cosa Hasta que luego. necesiten, me Perfecto. escriben y seguimos en contacto. Chao, profe. Bueno, gracias. Muchas gracias. José. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Gracias a ustedes. Gustazo. Gracias a todos. Gracias.